Hay silencios que no significan ausencia, significan sentencia. Y hay mujeres que no se van para hacer ruido, se van para hacerte escuchar lo que ignoraste durante demasiado tiempo. Porque dime algo, ¿alguna vez te has preguntado qué ocurre en la mente de un hombre cuando una mujer que lo amaba de verdad deja de buscarlo? No cuando se enoja, no cuando discute, no cuando amenaza con irse, no, cuando se va de verdad, cuando ya no explica, cuando ya no insiste, cuando ya no espera. Ahí es donde el ego masculino deja de sentirse perseguido y empieza a sentirse expuesto. Porque el hombre no siempre entiende el amor cuando lo tiene, pero lo estudia con obsesión cuando lo pierde. Y lo más inquietante de todo esto es que el amor no se apaga de golpe, se enfría en el momento exacto en que deja de ser valorado. Hay una psicología invisible en el abandono silencioso de una mujer. No es drama, es despertar. No es venganza, es claridad. No es castigo, es evolución. Y lo más peligroso para un hombre no es perder a una mujer, es darse cuenta tarde de quién era ella, cuando ya no puede volver. Porque cuando una mujer de alto valor se retira en silencio, no está cerrando una puerta, está abriendo una conciencia. Y la pregunta no es ¿qué siente ella al irse? La verdadera pregunta es ¿qué se rompe dentro de un hombre cuando entiende que ya no tiene acceso a lo que daba por seguro? El silencio es una de las formas más incómodas de verdad que existen, porque el ser humano ha sido entrenado para entender el mundo a través del ruido. Palabras, explicaciones, discusiones, justificaciones, mensajes, reacciones inmediatas. Hemos aprendido a creer que lo que no se dice no existe, cuando en realidad lo más poderoso de la vida ocurre justamente en lo que no se dice. Y cuando una mujer decide alejarse de verdad, sin drama, sin amenazas, sin ese ruido emocional que antes sostenía la dinámica, ocurre algo profundamente psicológico en el hombre. El sistema interno deja de tener estímulo. Al principio parece simple, parece incluso irrelevante. El ego masculino suele ser lento para reconocer la importancia de lo que pierde cuando aún no lo ha procesado. Y sigue actuando como si nada hubiera cambiado. Sigue ocupando su rutina, su mundo, su lógica diaria. Pero hay algo que empieza a ocurrir en silencio. El vacío comienza a hablar. Y el vacío no grita, no discute, no reclama. El vacío simplemente existe y obliga a la mente a mirarlo. He visto esto muchas veces en la vida. Personas que creían que necesitaban explicaciones para entender una pérdida, cuando en realidad lo que necesitaban era experimentar la ausencia. Porque la ausencia no convence, la ausencia revela, no argumenta, expone, no discute, confronta internamente. El impacto del silencio no está en lo que quita, sino en lo que obliga a ver. Cuando una mujer deja de explicar, deja de justificar y deja de sostener emocionalmente una dinámica que ya no tiene reciprocidad, no está huyendo, está permitiendo que la realidad se muestre sin filtros. Y eso es incómodo, porque el ser humano prefiere narrativas que lo tranquilicen antes que verdades que lo confronten. El hombre en ese proceso comienza a reflexionar sin darse cuenta. Empieza a reconstruir momentos que antes ignoró. Empieza a recordar conversaciones donde no estaba presente del todo. Empieza a reinterpretar su propia conducta desde una perspectiva que antes evitaba. Porque cuando el ruido desaparece, la mente ya no puede esconderse en la distracción. Y aquí está la gran estrategia emocional que muy pocos entienden. No necesitas explicar tu valor cuando tu ausencia lo demuestra. La explicación intenta convencer. El silencio obliga a sentir. He aprendido en la vida que lo que realmente transforma a una persona no es lo que le dices cuando estás presente, sino lo que siente cuando ya no estás. Porque el impacto emocional no ocurre en la conversación, ocurre en la consecuencia. Por eso la práctica es tan poderosa como difícil. No expliques tu distancia. No llenes el vacío con mensajes contradictorios. No intentes suavizar lo que ya es una decisión interna.
permite que el silencio haga el trabajo emocional que las palabras nunca lograron. Y aunque al principio parezca que no está pasando nada, en realidad está ocurriendo todo. Porque en ese espacio sin ruido, el hombre empieza a enfrentarse a sí mismo. Y ese es el punto donde la conciencia nace, donde deja de existir la reacción automática y empieza la reflexión honesta. El silencio no es ausencia de amor, es la forma más pura de evidencia. Y cuando una mujer entiende esto, deja de temerle al vacío que deja atrás, porque sabe que ese vacío no es olvido, es revelación. El vacío emocional no destruye, revela el valor real de tu presencia. Hay una de las ilusiones más peligrosas en las relaciones humanas y es esta: creer que el acceso es permanente. El ser humano por naturaleza se acostumbra, se adapta, normaliza lo que tiene delante hasta el punto de dejar de verlo. Y cuando algo está siempre disponible, la mente deja de percibirlo como valioso. No porque no lo sea, sino porque la constancia engaña la percepción. Y esto ocurre especialmente en el amor. Cuando una mujer está presente, disponible, emocionalmente accesible, muchas veces el hombre entra en una especie de zona de confort afectiva. No necesariamente por falta de amor consciente, sino por una psicología básica. Lo que no se pierde, no se valora con intensidad. He visto esto en distintas formas de la vida. Personas que solo reconocen el valor de algo cuando lo pierden, no cuando lo tienen, no cuando lo disfrutan, sino cuando ya no pueden acceder a ello. Y entonces ocurre algo inevitable. Cuando una mujer se va de verdad, no en amenaza, no en intento de manipulación emocional, sino en decisión firme, el hombre no solo pierde una presencia, pierde la ilusión de que esa presencia era infinita. Y esa ruptura interna es profunda, porque el acceso garantizado crea una falsa sensación de control. El ego humano se acomoda en la idea de que lo que está hoy estará mañana y que lo emocional, lo afectivo, lo íntimo siempre tendrá una puerta abierta. Pero la vida no funciona así. Y cuando esa puerta se cierra sin ruido, sin espectáculo, sin drama, el impacto es mucho más fuerte que cualquier confrontación. La ausencia rompe la ilusión del derecho emocional y aquí entra una verdad incómoda. No es la pérdida en sí lo que desestabiliza al hombre, es darse cuenta de que nunca tuvo garantizado lo que daba por sentado. He aprendido algo con el tiempo. Lo cotidiano tiene un poder silencioso. Puede construir amor o destruir valor. Porque cuando algo se vuelve rutina emocional, se vuelve invisible. El café diario pierde su sabor si nunca falta. La presencia constante pierde su impacto si nunca se retira. El afecto continuo deja de ser percibido como privilegio si nunca se cuestiona su permanencia. Y así ocurre en muchas dinámicas humanas. La mujer que da sin pausa termina siendo percibida como un fondo estable, no como un regalo vivo, hasta que decide retirarse. Y cuando eso ocurre, el sistema emocional del hombre entra en una especie de reconfiguración interna. Empieza a sentir el peso de lo que antes era ligero. Empieza a notar el silencio donde antes había presencia. Empieza a experimentar la ausencia no como vacío neutro, sino como pérdida de referencia emocional. Porque lo cotidiano solo revela su valor cuando desaparece. Y aquí está la estrategia que cambia completamente la dinámica. No necesitas anunciar tu valor cuando tu ausencia lo evidencia. No necesitas advertir cambios cuando la decisión ya está tomada internamente. Retirarte sin drama es una forma de madurez emocional. Sin advertencias repetidas, sin negociaciones interminables, sin explicaciones que diluyen la firmeza de tu decisión. Porque cada explicación excesiva debilita el mensaje. Y cada intento de convencer desgasta la dignidad. He visto cómo muchas personas intentan sostener lo insostenible con palabras, cuando la única verdad que necesitaban era el silencio de una decisión firme. Y en ese silencio ocurre algo inevitable. El hombre empieza a enfrentar la pérdida del privilegio emocional. Ya no hay acceso automático, ya no hay presencia garantizada, ya no hay disponibilidad sin esfuerzo, y eso transforma completamente la percepción. Lo que era cotidiano se vuelve irrepetible.
Lo que era constante se vuelve valioso. Lo que era normal se vuelve significativo. La ausencia no solo separa cuerpos o rutinas. La ausencia redefine el valor. Y cuando una mujer entiende esto, deja de explicar su distancia porque sabe que su ausencia no necesita traducción. La ausencia no castiga, transforma lo cotidiano en irreemplazable. La mente humana tiene una característica profundamente inquietante. No procesa la verdad en el momento en que ocurre. La procesa en el momento en que la pérdida se vuelve irreversible. Y esto es especialmente cierto en la psicología masculina. En el instante presente, el ego domina la percepción. El ego no es maldad, es defensa. Es una estructura interna que busca justificar, proteger, minimizar o incluso ignorar aquello que podría generar incomodidad emocional. Por eso, en el momento de una conversación, de una distancia o de una tensión afectiva, el hombre muchas veces no ve con claridad lo que está perdiendo. No porque no le importe, sino porque no está listo para verlo. He observado esto en la vida muchas veces. Personas que no valoran una situación mientras la tienen, pero que cuando la pierden empiezan a reconstruirla mentalmente con una lucidez que antes no existía. Como si la conciencia necesitara distancia para activarse. Y en las relaciones ocurre exactamente lo mismo. Cuando una mujer se aleja de verdad, el hombre no siempre reacciona con comprensión inmediata. Es silencioso, es progresivo, es interno y muchas veces es inevitable. Porque cuando el ruido emocional desaparece, cuando ya no hay interacción, cuando ya no hay presencia constante, la mente empieza a reorganizar la experiencia desde otro ángulo. Ya no desde la reacción, sino desde la ausencia. Y en esa ausencia, la memoria cambia de forma. Momentos que antes parecían normales comienzan a adquirir peso. Palabras que fueron ignoradas empiezan a resonar. Detalles que pasaron desapercibidos se convierten en señales evidentes de algo que no se supo valorar en su momento. Es como si la mente, al perder el acceso, comenzara a entender el valor real de lo que tenía delante. He visto esto repetirse una y otra vez en la experiencia humana. No entendemos el impacto de algo mientras lo estamos viviendo, lo entendemos cuando ya no podemos cambiarlo. Y aquí está la gran paradoja. La claridad emocional rara vez ocurre en presencia, casi siempre ocurre en ausencia. Por eso es tan importante comprender una verdad estratégica en lo emocional. No todo necesita ser explicado en el momento de la herida, porque intentar educar a alguien en el punto de máxima tensión emocional rara vez genera comprensión, genera resistencia, genera defensa, genera ego. El aprendizaje real ocurre después, cuando el sistema emocional se calma y la mente deja de sentirse atacada. Por eso, regresar para insistir, para explicar, para convencer en el mismo instante del conflicto, muchas veces no solo es inefectivo, es contraproducente. He aprendido algo con el tiempo. Lo que no se entiende en el presente, el tiempo lo explica con una claridad mucho más dura, pero también más honesta. Porque el tiempo no suaviza la verdad, la hace inevitable. Y en ese proceso, el hombre empieza a entender lo que no quiso ver en su momento, empieza a reconocer patrones, empieza a conectar puntos que antes ignoró, empieza a reconstruir emocionalmente una historia desde la distancia. Y ahí es donde ocurre el verdadero impacto, no en la conversación, no en la discusión, sino en la ausencia, porque la ausencia no interrumpe el pensamiento, lo profundiza, y es ahí donde la conciencia finalmente llega. No cuando se le explica, no cuando se le exige, sino cuando ya no hay acceso para corregir lo que antes se pudo haber entendido. La claridad emocional no nace en la presencia, nace cuando ya no estás. El ego humano es una estructura fascinante y frágil al mismo tiempo. Se construye para proteger, pero también para controlar. Y dentro de las relaciones emocionales, especialmente cuando hay tensión, el ego se alimenta de una cosa, la reacción. Porque el ego no necesita tener la razón para sentirse poderoso. Necesita sentir impacto.
necesita ver movimiento en el otro, necesita provocar respuesta, necesita confirmar que todavía tiene influencia emocional sobre la situación. Pero hay algo que desarma completamente ese sistema: la ausencia de reacción emocional. Cuando no hay respuesta intensa, cuando no hay defensa exagerada, cuando no hay entrada en el juego del conflicto, el ego pierde su combustible principal. Y en ese momento ocurre algo silencioso pero profundo: comienza a colapsar internamente. No porque alguien lo destruya, sino porque deja de ser alimentado. He observado esto en la vida, no solo en relaciones amorosas, sino en cualquier dinámica humana donde hay tensión. El conflicto necesita dos energías activas para sostenerse. Si una se mantiene en calma, el sistema entero pierde equilibrio. Y eso es lo que muchas personas no entienden. Creen que responder es sinónimo de fuerza, cuando en realidad muchas veces es sinónimo de pérdida de control interno. El ego, cuando se siente atacado, busca provocación, eleva el tono, distorsiona el mensaje, intenta llevar la conversación al terreno emocional donde se siente fuerte. Pero cuando encuentra neutralidad, se desorienta, porque no sabe cómo luchar contra alguien que no está luchando. He visto discusiones que se apagan no porque alguien ganó, sino porque alguien decidió no entrar en la batalla emocional. Y ese es el verdadero punto de quiebre. El sistema de control emocional solo funciona cuando hay reacción, cuando hay respuesta impulsiva, cuando hay justificación constante, cuando hay necesidad de explicar cada emoción. Pero cuando eso desaparece, el ego pierde estructura. Y lo más interesante es que en ese silencio emocional no hay vacío, hay poder. Porque la calma no es ausencia de emoción, es dominio de la emoción. No es indiferencia fría, es inteligencia interna. No es desconexión, es control consciente. He aprendido algo con el tiempo. Las situaciones más tensas no se resuelven con más intensidad, se resuelven con más estabilidad. Porque la intensidad alimenta el conflicto, pero la estabilidad lo desactiva. Cuando una mujer o cualquier persona decide no entrar en provocaciones, no responder desde la herida, no reaccionar desde el impulso, está haciendo algo profundamente poderoso. Está retirando energía del sistema de conflicto, y sin energía el conflicto no puede sostenerse. Por eso la estrategia no es responder más fuerte, sino responder menos emocionalmente. No entrar en discusiones circulares, no alimentar provocaciones que buscan desestabilizar, no justificar lo que no necesita explicación en medio del caos, porque cada vez que entras en ese terreno entregas parte de tu centro, y el centro emocional es lo único que realmente te pertenece. La neutralidad emocional no es frialdad, es presencia consciente, es la capacidad de observar sin ser arrastrado, de escuchar sin ser absorbido, de responder sin perder estabilidad interna. Y aquí está la verdad más importante: el ego solo tiene poder sobre quien reacciona a él. Cuando no hay reacción, el ego no encuentra dónde sostenerse y comienza a desarmarse solo, no con violencia, no con confrontación, sino con ausencia de combustible emocional. He visto esto repetirse en la vida una y otra vez. La persona que mantiene calma en medio del caos no está perdiendo, está controlando el terreno sin decir una palabra, porque al final la calma no es debilidad. La calma es una forma superior de poder. Donde no hay reacción emocional, el ego pierde su trono. La nostalgia no es un sentimiento inocente, es una reconstrucción emocional del pasado cuando el presente ya no puede intervenir. Y lo más interesante de la psicología humana es esto: rara vez valoramos las cosas en el momento en que las vivimos. Las vivimos, las consumimos, las damos por sentadas, y solo cuando desaparecen empezamos a editarlas en la memoria con una intensidad completamente distinta. El ser humano no recuerda la realidad tal como fue, la recuerda tal como la siente cuando ya no la tiene. Y ahí nace la nostalgia. Cuando una mujer se aleja de verdad, no solo desaparece una presencia física o emocional, desaparece también la disponibilidad inmediata de aquello que antes era accesible sin esfuerzo. Y ese cambio de accesibilidad es lo que activa un proceso interno muy profundo en el hombre: la revalorización tardía.
He visto esto en múltiples formas de la vida. Personas que no prestan atención a lo que tienen hasta que ya no lo tienen. No porque no fuera valioso, sino porque la mente humana se acostumbra a lo constante. Y lo constante, por naturaleza psicológica, pierde visibilidad. Pero cuando eso constante desaparece, el cerebro empieza a hacer algo muy poderoso, lo reconstruye. Y en esa reconstrucción ya no hay errores, no hay tensiones, no hay momentos difíciles, solo queda lo emocionalmente significativo. La mente selecciona, filtra y amplifica lo que ahora duele haber perdido. Y entonces aparece la nostalgia, no como recuerdo neutral, sino como idealización emocional. He aprendido algo importante en la experiencia humana. La nostalgia no siempre es amor, muchas veces es conciencia tardía de valor, porque el hombre no extrae exactamente a la persona, extrae la versión emocional de sí mismo que existía cuando esa persona estaba presente. Y eso cambia todo. Por eso la estrategia aquí es profundamente consciente, no volver desde la nostalgia, porque la nostalgia no es un lugar seguro, es un engaño emocional. Es la mente intentando volver a un estado anterior sin entender que ese estado ya no existe de la misma forma. Volver desde la nostalgia no reconstruye nada, solo reabre dinámicas que ya habían mostrado su límite. He visto personas regresar a lugares, conversaciones o relaciones impulsadas no por claridad, sino por vacío emocional. Y lo que encuentran no es lo que recuerdan, sino lo que ya habían superado. Por eso es tan importante entender esto. La distancia no solo separa cuerpos, separa versiones de vida. Y cuando esa distancia ocurre de verdad, lo cotidiano deja de ser cotidiano. Una conversación normal se vuelve significativa. Una presencia habitual se vuelve irrepetible. Un gesto simple se convierte en recuerdo emocional. Porque la ausencia no elimina el valor, lo amplifica retrospectivamente. Y aquí está la parte más profunda de este principio. La nostalgia no es una señal de retorno, es una señal de aprendizaje. Pero solo si se procesa correctamente. Si se utiliza para volver sin cambios, se repite la historia. Pero si se utiliza para entender, entonces se transforma la conciencia. Por eso la práctica es clara. No dejes accesos emocionales abiertos. No mantengas puertas entreabiertas desde la duda o la emoción momentánea. No confundas recuerdo con destino. He aprendido que muchas veces lo más difícil no es irse, es sostener la ausencia sin reinterpretarla desde la emoción. Porque la mente siempre intentará suavizar lo que dolió, idealizar lo que se perdió y justificar lo que no funcionó. Pero la madurez emocional consiste en algo distinto: recordar sin retroceder, sentir sin regresar, comprender sin repetir. Y cuando eso ocurre, la nostalgia deja de ser una trampa y se convierte en claridad. Porque al final, la distancia no borra lo vivido, solo lo revela con otra luz. Y esa luz muestra algo inevitable. La distancia convierte lo común en irrepetible. El respeto no nace del amor, ni nace de la intensidad emocional, ni nace de las palabras bonitas que alguien pronuncia en un momento de conexión. El respeto nace de algo mucho más profundo y a veces mucho más incómodo. La percepción del límite. Porque el ser humano, por naturaleza, no respeta lo que percibe ilimitado. Lo ilimitado se vuelve paisaje. Lo constante se vuelve invisible. Lo siempre disponible se vuelve asumido. Y cuando algo se asume, deja de valorarse. En la dinámica emocional entre dos personas ocurre algo muy sutil. La disponibilidad constante puede confundirse con permanencia garantizada. Y esa confusión es peligrosa, porque el cerebro humano empieza a tratar lo accesible como algo que no requiere cuidado. He visto esto repetirse una y otra vez en la experiencia humana. No es la falta de amor lo que desgasta una relación, es la falta de percepción de valor. Y el valor no se percibe cuando todo está siempre al alcance. Por eso, cuando una mujer deja de estar siempre disponible, cuando deja de responder desde la inmediatez automática, cuando deja de justificar su presencia emocional como si tuviera que demostrarla, ocurre un cambio psicológico profundo en la otra persona.
no porque ella haya cambiado quién es, sino porque ha cambiado el acceso. Y el acceso define la percepción. El hombre en ese momento comienza a experimentar algo muy particular. La conciencia de que ya no todo está garantizado. Y esa incertidumbre genera una reevaluación interna, porque el ser humano solo revalora lo que siente que puede perder. He observado que el respeto no aparece en la abundancia, aparece en la limitación consciente, no en la ausencia de amor, sino en la presencia de estructura emocional. Cuando no hay límites, no hay referencia. Y sin referencia, no hay dirección. Y sin dirección, el vínculo se vuelve difuso, automático, casi mecánico. Pero cuando una mujer redefine su acceso emocional, no desde el juego, no desde la manipulación, sino desde la claridad de su propio valor, algo cambia en la dinámica. Empieza a existir distancia emocional saludable. Empieza a existir pausa. Empieza a existir espera. Y en esa espera nace la percepción de valor. He aprendido algo importante en la vida. No es necesario explicar el valor cuando el comportamiento lo demuestra. Las palabras intentan convencer, pero los límites educan. Y aquí está la parte más importante de este principio. No responder de inmediato no es indiferencia, es autocontrol. No estar siempre disponible no es castigo, es orden interno. No explicar tu valor no es arrogancia, es dignidad. Porque cuando una persona siente que siempre puede acceder a ti sin esfuerzo, sin consecuencia y sin pausa, deja de percibir tu presencia como algo que requiere cuidado. Pero cuando ese acceso tiene límites claros, cuando la disponibilidad no es automática, cuando la respuesta no es inmediata, la mente empieza a recalcular. Y en ese recálculo aparece el respeto, no el respeto impuesto, no el respeto exigido, sino el respeto natural que surge cuando se reconoce valor. He visto relaciones cambiar completamente no por grandes discursos, sino por pequeños cambios de conducta. Responder con calma en lugar de impulso, no justificar decisiones, no estar siempre presente en el momento exacto en que el otro lo espera. Porque el respeto no se pide, se estructura. Y la estructura emocional de una relación se define por límites, no por explicaciones. Al final, la disponibilidad ilimitada desgasta lo que el límite protege. Y lo que no tiene límite, no tiene forma. El respeto no se negocia, se activa con límites claros, no con discursos. La culpa no aparece en el momento en que ocurre el error. Aparece en el momento en que ya no se puede corregir con la misma facilidad. Y esa es una de las verdades más profundas de la conciencia humana. El entendimiento emocional casi nunca es simultáneo a la experiencia, casi siempre es posterior a la pérdida. El hombre, en muchas dinámicas afectivas, no siempre es consciente del valor de lo que tiene mientras lo tiene. No por falta de sentimiento, sino por una tendencia psicológica muy humana, la normalización de lo importante. Lo que está presente todos los días deja de parecer extraordinario. Lo que responde siempre deja de parecer especial. Lo que no exige esfuerzo constante empieza a ser percibido como estable, y lo estable muchas veces se confunde con eterno. Pero nada en lo emocional es eterno si no es valorado en tiempo real. He visto esto repetirse de forma constante en la experiencia humana. No es la ausencia de amor lo que genera la culpa, es la claridad tardía de haber subestimado ese amor. Cuando una mujer se aleja de verdad, no solo se rompe una dinámica externa, se activa un proceso interno en el hombre que no es inmediato. Primero hay negación, luego racionalización, luego vacío y finalmente aparece algo más profundo, la conciencia de lo que se dio por sentado. Y en ese punto nace la culpa, no una culpa superficial, sino una culpa silenciosa, interna, que no siempre se expresa con palabras, pero que se manifiesta como pensamiento recurrente, como revisión mental del pasado, como reconstrucción emocional de momentos que ahora se interpretan de otra manera. Porque la mente humana tiene una característica inevitable: reescribe el pasado cuando el presente ya no puede cambiarlo. Y en esa reescritura, el hombre empieza a ver con más claridad lo que antes no supo valorar.
Empieza a recordar gestos que ignoró, palabras que no escuchó con atención, momentos que pasaron desapercibidos porque la presencia constante los había vuelto invisibles. Y entonces aparece la sensación más incómoda de todas, la percepción de pérdida irreversible. He aprendido algo con el tiempo. La culpa no es solo dolor, es también conciencia tardía del valor. Pero aquí es donde entra la parte estratégica de este principio y es quizás la más importante. No regresar para aliviar la culpa del otro, porque la culpa no es una invitación a reconstruir. Muchas veces es solo una consecuencia emocional del aprendizaje interno. Y cuando alguien regresa impulsado por la culpa del otro, no siempre reconstruye algo sólido, muchas veces solo interrumpe un proceso necesario de comprensión. Tu ausencia, cuando ha sido coherente, cuando ha sido firme, cuando ha sido una decisión consciente y no una reacción impulsiva, ya contiene el mensaje completo. No necesita traducción adicional, no necesita explicación posterior, no necesita suavizarse para ser entendida. He visto muchas personas confundir la culpa con amor y el arrepentimiento con cambio, pero no son lo mismo. La culpa puede ser momentánea, la comprensión profunda es estructural y la ausencia tiene un poder que muchas veces las palabras no alcanzan. Obliga a ver lo que antes se ignoró. Porque cuando estás presente, el sistema emocional se acostumbra. Pero cuando ya no estás, el sistema emocional se enfrenta a la realidad sin anestesia. Y esa es la verdadera enseñanza. Por eso la práctica es tan clara como difícil. No vuelvas desde la necesidad de reparar la culpa ajena. No regreses para aliviar incomodidades emocionales que no te corresponden resolver. No confundas empatía con retroceso. He aprendido que cada persona debe atravesar sus propias consecuencias emocionales para realmente transformarse. Y si interrumpes ese proceso, lo único que haces es posponer el aprendizaje. La pérdida enseña lo que la presencia no logró enseñar. Porque la presencia muchas veces es interpretada, pero la ausencia es comprendida. La presencia se vive, pero la ausencia se analiza. Y en ese análisis aparece la verdad. Y esa verdad, aunque tarde, es la que finalmente educa. La pérdida enseña lo que la presencia no logró. La transformación nunca ocurre en el mismo instante para ambos lados de una historia. Y esta es una de las verdades más silenciosas, pero más profundas de las relaciones humanas. El dolor no educa en sincronía, educa en diferido. Mientras uno está atravesando la decisión, el otro todavía está intentando entenderla. Mientras uno ya empezó a reconstruirse desde la claridad, el otro apenas está empezando a sentir el impacto de lo perdido. Y en ese desfase emocional nace lo que podríamos llamar una evolución asimétrica. He visto esto muchas veces en la vida. Dos personas que compartieron una misma historia pero que no la procesan al mismo tiempo. Uno se transforma en el retiro, el otro se transforma en la ausencia. Y ninguno evoluciona exactamente en el mismo momento. Cuando una mujer decide alejarse de verdad, no solo está cerrando una etapa externa, está entrando en un proceso interno de reconstrucción. Empieza a reencontrarse con su identidad, con su valor, con su centro emocional. Empieza a recordar quién era antes de ceder espacios, antes de justificar silencios, antes de normalizar lo que no era coherente con su esencia. Ese proceso no es inmediato, pero es consciente. Es intencional, es elegido. Mientras tanto, el hombre muchas veces sigue dentro de la inercia emocional del pasado, no porque no sienta, sino porque aún no ha sido confrontado plenamente por la ausencia. Sigue en una especie de transición interna donde la realidad todavía no ha terminado de instalarse. Y aquí es donde ocurre algo interesante. La vida no entrega las lecciones al mismo ritmo. La mujer crece en la decisión. El hombre crece en la consecuencia y ambos caminos son transformación, pero no simultánea. He aprendido que el dolor no siempre enseña en el momento en que ocurre, enseña cuando ya no puede ser evitado y por eso muchas veces la comprensión llega tarde, pero llega más clara. La mujer en su proceso de retiro consciente empieza a elevar su energía. Empieza a redefinir sus límites, su autoestima, su enfoque. Deja de vivir en función de la respuesta externa y comienza a construir desde la coherencia interna. Ese es su crecimiento. El hombre en la pérdida comienza otro tipo de proceso, la reevaluación. Empieza a revisar lo que ignoró, lo que subestimó, lo que dio por sentado.
Y en ese proceso aparece la conciencia tardía. Pero lo importante aquí no es comparar los procesos, sino entender que no están diseñados para ocurrir al mismo tiempo. He visto personas quedarse atrapadas esperando validación emocional del otro lado, como si la evolución debiera ser simultánea. Pero la verdad es que cada ser humano tiene su propio ritmo de despertar. Y aquí está la estrategia emocional más importante de este principio. Enfócate en tu evolución sin esperar testigos. Porque la validación externa no acelera el crecimiento interno y la espera emocional no acelera la conciencia del otro. Cada minuto que inviertes esperando una reacción es un minuto que no estás invirtiendo en tu reconstrucción. La verdadera transformación ocurre cuando dejas de mirar si el otro entendió y empiezas a asegurarte de que tú sí aprendiste. He visto cómo las personas más fuertes no son las que fueron entendidas, sino las que decidieron seguir adelante sin necesidad de ser entendidas. Y eso requiere una madurez emocional profunda. Aceptar que no todos van a evolucionar contigo, pero eso no detiene tu evolución. La separación entonces deja de ser un final, se convierte en un punto de inflexión. No es ruptura, es redistribución del crecimiento. No es pérdida, es divergencia de procesos. No es ausencia de sentido, es diferencia de ritmo. Y cuando entiendes esto, algo cambia dentro de ti. Dejas de vivir la historia como algo que terminó y empiezas a verla como algo que evolucionó en direcciones distintas. Porque la vida no siempre se para destruir, muchas veces se para revelar. Y en ese revelar, cada quien encuentra su propio nivel de conciencia. La separación no es el final de la historia, es la evidencia de una evolución que ocurre en tiempos distintos. El poder más malinterpretado en las relaciones humanas es el que no necesita demostrar nada. Porque durante mucho tiempo se ha creído que el poder está en la reacción, en la respuesta, en la intensidad del conflicto o incluso en la capacidad de provocar una emoción en el otro. Pero el verdadero poder no está en herir, ni en controlar, ni en castigar. El verdadero poder aparece cuando ya no necesitas hacer ninguna de esas cosas para sentirte completa. He aprendido algo profundamente humano con el tiempo. Quien aún necesita demostrar todavía está buscando validación, pero quien ha trascendido esa necesidad simplemente vive. Y en ese estado la dinámica cambia por completo. Cuando una mujer de alto valor se aleja de una situación que ya no está alineada con su paz, no lo hace desde el deseo de castigar, no lo hace desde la intención de generar un efecto emocional en el otro, lo hace desde algo mucho más profundo, la necesidad de volver a sí misma. Porque a veces no te estás alejando de alguien, te estás acercando a ti. Y ese reencuentro interno es silencioso, pero transformador. Empiezas a recuperar energía que antes estaba dispersa. Empiezas a reorganizar tu mundo emocional desde la claridad y no desde la reacción. Empiezas a construirte desde dentro, no desde lo que el entorno espera de ti. He visto personas reconstruirse completamente en etapas de silencio. No porque alguien les enseñara, sino porque dejaron de distraerse de sí mismas. Y en ese proceso ocurre algo inevitable. La identidad se fortalece. La mujer que antes buscaba ser comprendida, ahora busca ser coherente. La mujer que antes reaccionaba, ahora observa. La mujer que antes explicaba su valor, ahora lo vive. Y aquí está la diferencia esencial. El poder auténtico no necesita escenario. La estrategia no es la manipulación emocional ni el control de la percepción del otro. La estrategia es la reconstrucción interna, porque cuando te elevas de verdad, ya no necesitas reaccionar al entorno, el entorno empieza a reaccionar a tu presencia. La ausencia en este contexto deja de ser una herramienta emocional, se convierte en una consecuencia natural de la evolución.